Bueno, yo estoy consciente que la CICIG nace como una solicitud soberana del Estado guatemalteco, es decir, con eso hay que desechar el argumento que es una invasión extranjera, no, ante las carencias de independencia judicial, de las carencias técnicas también de la investigación en materia penal, pues el Estado guatemalteco se dio cuenta que teníamos la necesidad de contar con el acompañamiento internacional, y fue así como se fue a solicitar a Naciones Unidas la suscripción de un convenio que le dio vida a la CICIG. Dicho eso, pues tengo que comentar que la institución de Procurador de Derechos Humanos yo asumí en agosto de 2017, ¿verdad? Y desde entonces, pues a la semana siguiente, pues ya tuve que jugar un papel protagónico que no era lo esperado, porque no sabía que el presidente iba a tomar la desafortunada decisión de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez y ordenar su expulsión, una acción de amparo. Es lo que a mí me corresponde a partir de mi mandato. También hay que recordar que juntamente con el Ministerio Público, la Oficina del Alto Comisionado, CICIG, y el Procurador de Derechos Humanos, se trabajó también en conjunto en un acompañamiento en la mesa técnica de reformas constitucionales en el sector justicia, tan necesarias, lamentablemente por lo importante y profundo que eran los sectores más conservadores del país, utilizando estrategias de intimidación, de decir que el derecho indígena nos iba a dividir, que las autoridades ancestrales. Eso fue un pretexto solamente para dejar incolme el mecanismo de las comisiones de postulación, que siguen hoy como un banco de favores, y eso es lo que se pretendía para garantizar la independencia judicial. Son dos momentos al revés, digamos, de la institución, de lo que me consta a mí como Procurador de Derechos Humanos, que se hizo un trabajo conjunto con la comisión. Bueno, el número uno es el fortalecimiento de las capacidades al Estado guatemalteco, eso no solo la investigación y litigio, sino también en las iniciativas de leyes para hacer más efectiva la investigación penal, por ejemplo, los casos de colaboradores eficaces, las escuchas telefónicas, por citarle dos. Pues fue importante, porque hay una experiencia de distintos países que la pudieron venir a poner en práctica en esta experiencia sui generis en el mundo, que es la CICIG en Guatemala. Eso es un aspecto fundamental. Dos, que recobró la esperanza de los guatemaltecos y guatemaltecas en cuanto a una justicia para todos, sin privilegio, porque antes la justicia solo era para los pobres, para las personas indígenas, y no, con la CICIG se alcanzó a tocar fibras muy sensibles de poder político y económico que nunca antes habían sido tocadas. Yo, haciendo el símil, veo a la CICIG como una operación quirúrgica donde la intervención cada vez iba más profunda, y fue que ahí también fue teniendo ya reacciones adversas. Y como tercer elemento positivo de la CICIG es que se ayudó a vincular lo importante que es el combatir la corrupción. Ante los guatemaltecos, por ejemplo, de los hechos del 2015, en abril, pensábamos, no nos interesaba el tema de la corrupción. Es decir, bueno, como si no fuera de nadie lo público nos pertenece y nos pertenece a todos, tenemos que empoderarnos. La corrupción mata. El caso de Ixpisa, por ejemplo, es un claro ejemplo. Y entonces se fue diciendo, bueno, sí, no es normal, no tenemos que ver como natural la corrupción en Guatemala. Entonces el cambio en el imaginario social que produjo CICIG de la mano del Ministerio Público en ese momento fue importante. Bueno, desaciertos quizás los tiempos, es decir, tocó a distintos sectores en tiempos muy similares, sector político, sector económico, y eso hizo que se unieran medios de comunicación importantes, por ejemplo, los canales abiertos, es decir, la esposa del propietario del monopolio de la televisión abierta, pues también fue producto de una investigación, objeto de una investigación, y lógicamente eso tuvo su reacción.
Es muy difícil también, pienso yo, decir, bueno, hay tiempo de la justicia, hay tiempo de la política. No, el contexto tal vez hubiera sido, bueno, quizás también hubiera sido prudente casos importantes en contra de magistrados, que también hay que valorar que antes los magistrados, todo lo que es el organismo judicial estaba como un colve, como un escaparate, que veían intocables. Entonces quizás con eso se hubiera comenzado, porque después también un sector del sector justicia se alineó con el sector político, el sector económico. Ya eran muchos enemigos grandes para la CICIG y aliados ante el temor de no poder seguir funcionando con la impunidad en que históricamente lo habían hecho. Bueno, es que fueron las circunstancias, las decisiones precipitadas, arbitrarias, ilegales del presidente Jimmy Morales al momento de declarar non grato y expulsar al comisionado Velázquez, en que tuve que hacer uso de las facultades legales como procurador de los derechos difusos de plantear una acción de amparo. Afortunadamente se tuvo el eco en la Corte de Constitucionalidad y dejar sin efecto esta resolución. Pero no fue el único caso, sino que después también se dieron una serie de acciones en contra, ¿no?, de comisionado Iván Velázquez, porque en un momento dado quisieron ver como si era un duelo, Jimmy Morales versus Iván Velázquez, y no, el comisionado estaba haciendo su trabajo y lógicamente el presidente perdió la objetividad, que le afectó mucho que su círculo familiar más cercano, su hermano, su hijo y él mismo estuvieran siendo investigados por la CICIG. Entonces ya eso le quitaba la objetividad para tomar decisiones. Después ya no era el comisionado, eran los investigadores, después fue la comisión, después fue Naciones Unidas, ¿verdad? Es decir, lo que le es incómodo al presidente Jimmy Morales, a sus aliados políticos y económicos, es ser sujetos de una investigación imparcial, como sí lo era, con la CICIG fortalecida como estaba en su momento trabajando, y entonces se enfocaron en erosionarla, en debilitarla, en quitarle credibilidad ante la población, pero afortunadamente el balance ahí no lograron sus resultados, porque las encuestas demuestran que entre un 60 y un 70% la población valora altamente positivo. Y volviendo a su pregunta, el por qué el trabajo y qué hemos hecho más, aparte de plantear las acciones legales correspondientes, es que como procurador, aparte de la defensa y la promoción de los derechos humanos, tengo el mandato de supervisar la administración pública. Yo ya recorrí todo el país y me he podido dar cuenta de la precariedad del servicio de salud, de educación, y entonces una operación de aritmética básica: a más corrupción, menos derechos humanos. Entonces me doy cuenta que ahí no tenía dónde escoger, no podía permanecer tibio en medio, no, había que posicionarse, y lógicamente eso tuvo sus consecuencias después para la institución que dirijo, con un recorte presupuestario de casi 20%, 20 millones de quetzales, que nos está pasando factura este año. Pero como se tiene que actuar por convicción y no por intereses, pues no me arrepiento de eso. Si hubiese otro momento también lo volvería a hacer. Bueno, yo pensaría que sería importante fortalecer la relación y el trabajo de formación con los abogados, con el Colegio de Abogados y Notarios, con las universidades, porque yo soy abogado, lógicamente para ser procurador es un requisito en mi país, Guatemala, pero es un sector muy conservador. En un 80-90% hemos sido formados bajo el esquema de una justicia opaca que funciona más que por capacidades, por dinero, por influencias, y entonces cualquier movimiento que estaba, eso iba contra la vía. Entonces el sector de abogados es muy influyente, habría que haber trabajado más a fondo con ellos, y tal vez sería más fácil el haber trabajado con la juventud universitaria en todo el país, ¿verdad?, tratando de dejar capacidades instaladas ahí en el litigio, sobre todo en contra de la corrupción y la impunidad. Bueno, hablar de voluntad política de las autoridades sería como una gran responsabilidad dejarla en manos de políticos de turno, no necesariamente todos convencidos de lo importante, al contrario. Es decir, acabamos de pasar la primera vuelta electoral y vimos un muy bajo porcentaje de propuestas políticas que defendieran y valoraran el trabajo de la CICIG, como si les daba vergüenza, ¿verdad? Muchos partidos, como decimos aquí en Guatemala, tenían la cola machucada, entonces mejor ni hablaban del tema, lo invisibilizaban.
Entonces eso sí pienso yo que es importante tenerlo presente. Sí, digamos, no es suficiente por eso solamente la voluntad de las autoridades, sino que el empoderamiento ciudadano se fortalezca y crezca, porque si no sería el riesgo grande que hoy día se tiene, es estancarnos y lo que es peor, retroceder a como estábamos antes de la CICIG. Entonces sería muy importante el trabajo con sociedad civil, con autoridades indígenas y ancestrales, y también ese sentimiento de aprobación de la mayoría de la población guatemalteca. Yo pienso que sería muy importante que por parte del secretario general de Naciones Unidas se diera cuenta que hay población que valora, respeta y agradece el apoyo de la comunidad internacional. Yo como procurador de derechos humanos soy parte del Estado guatemalteco y también estoy consciente de los grandes avances gracias a la CICIG. Entonces sería importante también un cierre de actividades sin ninguna vergüenza, no se tiene que salir por la puerta trasera, todo lo contrario, es decir, hay más resultados positivos que negativos, porque eso nos daría fuerza moral en el país para lo que viene, que puede hacer que sea muy difícil también.